Sabían que la calle Bustos Tavera aún queda un remanso de paz y de tranquilidad en el compás del antiguo convento de la Paz, actual sede de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Se lo contamos enseguida aquí en Paseando por Sevilla. Conserva esa gracia, ese don de alguna forma. Entonces ese espíritu se ve sobre todo aquí en este compás, ese espíritu que parece que has traspasado los siglos cuando llegas a la hermandad. Esto es un rincón de paz en el centro de Sevilla. He quedado con Isa. Reyes, hola Isa. ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué vamos a ver? ¿Qué calle vamos a ver la calle Bustos Tavera. Se llama ahora Bustos Tavera, bueno, desde mediados del siglo XIX, que fue cuando le pusieron la denominación actual. Se llamaba antiguamente de la Inquisición Vieja o incluso de las Monjas de la Paz. Este es una reproducción del plano de Olavide, o mandado a hacer por Olavide, en el año 1771. La calle iba desde la Plaza de Santa Catalina, actualmente llamada Plaza de los Terceros, hacia San Marcos, hasta San Marcos. Esa era la calle de la Inquisición Vieja, de las Monjas de la Paz, y también hay algunos autores que dicen que se llamaba de los Melgarejos, porque la familia Melgarejo había tenido aquí sus casas, su solar. Eso es antiguo, pero hay incluso informaciones que datan que esta calle podría ser de las más largas de Sevilla, ¿no? Bueno, toda la calle, porque en realidad es una parte de una calle que era la calle real de Sevilla. Era esa calle además la prolongación del Cardo Máximo, que era el que iba de norte a sur de la ciudad romana. Llegaría a la ciudad romana aproximadamente hasta Santa Catalina y la prolongación, primero en la parte totalmente de campo y después ya urbanizada, sería esta. Esta calle de madera se llamaba Real, primero porque era de las más importantes y además porque era por donde entraron algunos de los cortejos reales, de personajes reales, históricamente. En la Edad Media Alfonso XI, después en 1508 Fernando el Católico también entró en Sevilla por esta ruta, por esta zona, y en 1526 la infanta Isabel de Portugal, que venía a casarse con Carlos V, con Carlos I, como lo queramos llamar, que fue una de las bodas más sonadas de su época. Una boda de Estado, pero que terminó en boda de amor, porque Carlos V se enamoró perdidamente de Isabel de Portugal. Era una de las princesas más bellas de su época. Pasaron por aquí. Pasaron por aquí, entraban por la puerta, que actualmente sería de la Puerta de la Macarena, por esa puerta, y llegaban hasta el centro de la ciudad por esta vía. Entonces era la calle Real, que actualmente es Bustos Tavera, y después San Luis. ¿Y Bustos Tavera quién fue? Bueno, Bustos Tavera fue un personaje de la familia de los Tavera. Lo importante es la familia Tavera. Lo que pasa es que es muy conocido en el siglo XIX porque fue un personaje, él y su hermana Estrella, de una de las tragedias de Lope de Vega en su momento. Era que se suponía que Estrella Tavera había tenido amores con el rey Sancho IV. De hecho, el Palacio de los Tavera estaba aquí, en la esquina de la calle Bustos Tavera con doña María Coronel, que fue además el palacio donde, andando el tiempo, en el siglo XVII, durante unos 15 años, estuvo también ahí el Tribunal de la Inquisición, por eso se llamaba la calle Inquisición Vieja. Y se llamaba también calle de las Monjas de la Paz, porque aquí estaba el convento de Nuestra Señora de la Paz, del cual quedan algunos restos, sobre todo la iglesia, que es muy importante, y que es sede actualmente de la Hermandad de la Sagrada Mortaja, que después entraremos a verlo. Estupendo. Bueno, es una calle que ha sufrido muchísimo la transformación, el paso de los años, ¿no? ¿Traes documentación que queremos ver, Reyes? Sí, porque más o menos desde esta zona podemos ver cómo era la calle en esta fotografía de finales de los años 50. Todo esto está publicado en un libro crucial para la historia de Sevilla y del urbanismo de Sevilla, que es Arquitectura Civil Sevillana, de 1976. En ese libro las fotografías nos ilustran de cómo era esta zona. Esta casa que vemos a la derecha, que era, se supone, podía ser, algunos autores dicen que era especialmente la de los Melgarejos, no se sabe con certeza totalmente, pero lo único que ahora mismo ha llegado a nosotros es la fachada, simplemente. Pero dentro tenía algunas cosas fantásticas, vamos. Por ejemplo, tenía unas yeserías que sí existen en fotos de esa misma publicación del año 1976, donde vemos esas fantásticas yeserías. Pueden ser de los hermanos Borja,
que eran los mismos artistas que habían trabajado en la iglesia de Santa María la Blanca. Todo esto se destruyó en la década de 1960. No queda nada de eso. Nada de eso. Lo único que queda es la fachada. Y además la fachada, con la curiosidad, ahora lo veremos, que se instaló el balcón, la rejería del balcón, pero por un error lo pusieron al revés. Y se conserva. Y se conserva. Vemos que aquí la crestería más elaborada está hacia arriba, como en todos los balcones de Sevilla. Pero esto se puso justamente al revés. Es algo muy curioso, ¿no? Bueno, ahora mismo lo veremos. Bueno, Reyes, ¿cuándo sufre la calle Bustos Taveras la gran transformación? Bueno, pues como todas las de Sevilla, a finales de los años 50 y en los años 60, sobre todo porque se derriban varias de las casas que le daban más carácter a la calle y que eran incluso monumentos de gran categoría arquitectónica, y desgraciadamente no han llegado a nosotros. Principalmente la parte conventual, que eran 5 o 6 patios del antiguo convento de Nuestra Señora de la Paz, que estaba aquí en el número 11 y 13, y ahí se hizo después una cosa muy conocida, porque tenemos ya unos años, que era el Cine Apolo. Y después en ese Cine Apolo fue donde estaban los ensayos, se hacían los ensayos de la Real Orquesta Sinfónica, todavía no real, pero de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Después, a finales del siglo XIX, creo que en 1880 exactamente, la adquirieron las hermanas carmelitas de la Caridad, y ahí pusieron un colegio de niñas. Un colegio de niñas que, como todos los colegios de niñas antiguos, en párvulos también admitía niños. Y ahí estuvo, curiosamente, Rafael Montesinos, en párvulos. Bueno, ¿cómo recordaba Rafael? Bueno, él se acordaba de la clase, que decía que era una sala muy larga, con unos azulejos muy bonitos y de colores y tal. Y se acordaba además, idealizándolo, de cómo era el colegio. Se acordaba, él decía, de maravillosos jardines con cisnes y unos estanques increíbles. Después vio, cuando ya era mayor, que no, que lo que había era una huerta, un huerto y una alberca con patitos. Bueno, entonces no era exactamente lo mismo, pero bueno, él recuerda mucho. Eso es la imaginación de los niños. La imaginación de los niños. Ahora, lo interesante es que de ese monumento, de ese gran palacio, tenía una escalera imperial maravillosa, pues se conserva, pero no en su sitio, 2 piezas, un techo que está en el Museo de Bellas Artes, que es una armadura mudéjar y eso, y después una balaustrada de mármol renacentista que curiosamente no está en Sevilla, está en Granada, está en el convento de San Jerónimo de Granada. Entonces, por lo menos esas 2 piezas sí las tenemos. Aquí hemos pasado ya delante de lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, que tiene esa curiosa ventana que en realidad actúa como un transparente, o actuaría como un transparente. Es el elemento más antiguo que queda en la calle, creo yo, con la portada aquella un poco, pero es lo único que queda más antiguo de toda la calle. Se restauró hace pocos años y se vieron además todos esos anagramas pintados, una pintura muy nice, muy popular, pero que es muy bonita, ¿no? ¿Sabe qué representa esas pinturas? Pues los anagramas de Jesús, de la Virgen, y además el corazón agustino, porque era un convento de monjas agustinas. Digamos a una de las zonas más importantes de la calle, que es la zona del convento de la Paz. Si pasas por aquí, puede pasar perfectamente desapercibido, Reyes. Sí. De hecho, yo creo que es uno de los monumentos de Sevilla más desconocidos. Además, era un eje fundamental en la ciudad de Sevilla. No solamente entraban los personajes reales, sino también las mercancías y todo ello. Ten en cuenta que la Alhóndiga, que era el centro de distribución de esas mercancías, estaba ahí, en la calle Alhóndiga, que todavía conserva su nombre. El nomenclátor de las calles en Sevilla es curioso, porque las calles, hasta la época de Olavide, no se llamaban de una forma muy aleatoria, además cambiante, y cada uno le llamaba de una forma distinta. A partir, además, del siglo XIX, fue cuando empieza esta cosa de dedicarle calles a personajes de la ciudad. Eso antes no se hacía. Si se llamaba por el nombre de una persona, era porque esa persona vivía allí y era más conocida la calle porque este señor vivía en la calle, pero simplemente por eso, ¿no? Esta puede ser la zona noble de la calle. Tenemos aquí el convento de la Paz y 2 casas que podrían haber sido de muchísima importancia, sobre todo la casa de los Taveras. La casa de los Taveras se conservan fotos antiguas en esa publicación que te he dicho antes, de Arquitectura Civil Sevillana. Esta era la portada, muy modificada ya, simplificada cuando era colegio de monjas, y esto era uno de los patios.
Ese era el patio de cisne. Este era el patio donde había cisnes, según Rafael Montesino. Pero vamos, no era así ni mucho menos. Y estas ya son de la misma publicación de Arquitectura Civil Sevillana de 1976, que son las únicas fotos que tenemos de las dependencias del convento que se derribaron también en los años 50, los años 60. ¿Y qué ha pasado con estos restos? ¿Dónde están? Nada, todo eso no se sabe dónde está. Vamos, los derribistas entonces lo que hacían era estas columnas y eso, pues venderlas para construir otros sitios, otros chalés y otras cosas. Muchos se las llevaron de las de Sevilla, no las de aquí, supongo que muchas más, a chalés de la Costa del Sol que se estaban haciendo entonces. Bueno, Reyes, de aquí para allá, Sí. pasando la casa de los Taveras. Bueno, pasando lo que se llamaba los 4 cantillos, que se llamaba esas 4 esquinitas, ahí empieza la calle Peñuelas a la derecha. Parece que viene ese nombre de que ahí había unas rocas, unas peñas pequeñitas, y por eso se llamaba Peñuelas. Bueno, vamos a poder disfrutar del único convento que en realidad tiene mucho todavía del convento, sobre todo del espíritu de paz del convento. Pasamos. Vamos a entrar. Wondering how long it'll take, wearing your heart on your sleeve like a chip on your shoulder. Bueno, Reyes, y entramos en el convento. Entramos en el antiguo convento de Nuestra Señora de la Paz, que era de monjas agustinas. Desde 1837 ya no quedan monjas, ya con la desamortización pues las echaron a todas. Y desde entonces hasta que llegáis vosotros aquí, ¿qué fue esto? Bueno, toda la parte que lo que eran las dependencias del convento, los dormitorios, los claustros o patios y todo eso fueron convertidos en casas de vecinos. Y la iglesia, en contra de lo que dicen muchas fuentes, sí tuvo culto. No era el culto que había podido tener durante la época en que había sido convento, pero sí mantuvo un culto, sobre todo por una congregación particular, una reunión de fieles que le daban culto a los Sagrados Corazones. Y también durante un tiempo estuvo aquí, desde finales del siglo XIX hasta 1931, la Escuela de Cristo de la Natividad. Bueno, y un poco por ver la estructura de este convento tenía 6 patios, entiendo, Tenía ¿no? 6 patios. Tenía 6 patios. Sí. Se conserva ya, bueno, solo este. Bueno, ¿no? solamente se conserva una cosa que no era un patio porque no era un claustro, que era la entrada, lo que es el compás. La parte que está entre la vida pública, la calle, y la vida privada, la parte del convento y la clausura del convento. Entonces hacía un poco como de bisagra entre una cosa y otra. No se conserva nada de esos patios, desgraciadamente, porque a finales de los años 50 y los primeros 60 se derribaron, como tantísimos otros monumentos en Sevilla, desgraciadamente, y sí, por lo menos, se respetó la iglesia, porque la iglesia ya había venido la hermandad desde el año 36. O sea, que lo único que se conserva de ese antiguo convento es la iglesia y el compás. Y las dependencias estas que están muy rehechas, desde luego, porque estaban en un estado lamentable cuando llegó aquí la hermandad. Entiendo que esta parte nunca se fue o sea, no se destinó a vecinos, sino No, que siempre siempre quedó fue la entrada, digamos, de la iglesia. No se dedicó a vecinos. Sí había algunas personas que vivían aquí, pero que también auxiliaban en lo que era ese culto de la iglesia. Actualmente, ¿qué vida tiene este compás? Sobre todo por la hermandad, porque aquí es donde hacemos la vida de hermandad, donde se celebra, por ejemplo, la Cruz de Mayo, que se hace aquí. Es muy peculiar, es muy bonito. Es muy bonito. Mucho la esencia de un patio andaluz, un patio sevillano. Te da además mucha tranquilidad, mucha paz, te transmite eso. Parece mentira, pero Morgado, un historiador sevillano en el siglo XVI, decía que este convento de Nuestra Señora de la Paz era un lugar de singular paz y piedad. Y curiosamente la paz todavía la conserva en esta, en esta tranquilidad que te da el compás cuando llegas, y también de piedad porque al final vino Nuestra Señora de la Piedad. La vida y la historia es cíclica y se cierra. Bueno, de los elementos que componen este patio Reyes tenemos el pozo. Sí. El pozo es original, ahí es un pozo real, de verdad, no es un atrecho, para nada. Ese púlpito que tenemos también estaba en la iglesia, una de forja del siglo XVIII, y desde luego lo más llamativo es la portada de la iglesia, que es manierista, del siglo XVII. Se supone, según algunos autores dicen que las trazas son de Diego López Bueno o de incluso Beremondo Resta. Yo creo que también es que estos señores en esa época, finales del XVI, principios
principios del 17, eran los maestros mayores del arzobispado. Luego tenían que hacer una especie de visado de proyecto de lo que se iba a hacer en las iglesias, puede ser que fuera por eso. Y además este monumento es tan singular que en el año 72 se expropió la parte de un pequeño ámbito que había delante, de una antigua casa y eso, y ese solar se expropió para darle vista a la portada. Desgraciadamente está cerrado y todavía pues no está destinado al uso para el que se expropió, que era darle vista y salida al compás y a la hermandad. Y volviendo un poco al tema de la portada, vemos que tiene una pintura, Reyes. ¿Es original esa pintura? Sí, esa pintura es de los años 70, de Francisco Maireles. Está basada en esa leyenda tan popular y tan extendida de ese supuesto hallazgo de la Virgen de la Piedad que le habían guardado los moros en un hueco de la Torre de Santa Marina, y un ladrón que iba huyendo de la justicia la había encontrado. Pero vamos, eso es una leyenda, porque la imagen de la Virgen de la Piedad, la primitiva Piedad de la Sagrada Mortaja, que veremos después dentro de la iglesia, pues esa es de principios del siglo XVI. Es imposible entonces históricamente la verdad de esa leyenda, ¿no? También vemos ahí unos azulejos, Reyes, sí, que bueno, un poco representa la imagen de los titulares de la hermandad, ¿no? Sí, ese azulejo que está en la entrada, lo que representa en realidad es el mismo paso a mediados del siglo XVIII. Eso está basado en un grabado original de 1751 de Diego de San Román y Codina. Este señor no es que fuera un artista de primera fila, pero era muy buen documentalista, y además es muy curioso porque la disposición de las imágenes es prácticamente idéntica a la que nosotros conservamos en el paso procesional actualmente. Es una disposición barroca, cerrada, centrada en el Cristo, que es el centro de todas las miradas y el centro de la composición de todas las figuras, ¿no? Y además delante se ve una de las antiguas cartelas que tenía el paso, que desgraciadamente tuvieron que vender en el siglo XIX. La cartela, vendieron 2 cartelas del paso porque estaba muy mal económicamente, y para arreglar y para restaurar el paso pues tuvieron que vender dos cartelas. Era la forma como se hacía en aquel momento. No podemos juzgar con nuestros parámetros a la gente anterior, ¿no? Porque las circunstancias son muy distintas, ¿no? Reyes, para las personas que pasen por Bustos Tavera y que descubran este rincón, ¿cómo pueden acceder? ¿Se puede visitar? Sí, vamos, durante todo el tiempo normal digamos del curso cofrade, pues está abierto todos los días de 7 a 9 de la tarde, que es cuando se atiende a los hermanos y todo eso. Y además, viernes, sábados y domingos, pues también hay aquí culto, que hay misa. Los viernes por la tarde y los sábados también por la tarde, y el domingo por la mañana. Nosotros pues de vez en cuando pues hay personas en grupo que nos solicitan la visita, y ya le damos una hora y una fecha. Reyes, ¿tú sabes si hay algún sitio que conserve un compás parecido a este? Similar no, en los grandes conventos medievales, por ejemplo San Clemente tiene un compás muy grande y todo esto, Santa Clara también lo tenía. Yo en Santa Clara de pequeña he conocido allí que había, por ejemplo, doradores, hacían cuadros y cosas de estas, ¿no? Pero aquí no se hacía eso. Pero en este tamaño y en esta función no hay ninguno parecido. Estaba viendo lo del azulejo ese que está justo de la farola. Sí, es de la historia, exactamente. Por decir leyenda se dice legado de tradición, que queda muy bonito. Pero vamos, es simplemente eso, una leyenda. Como toda leyenda podía tener un sustrato de realidad, que es que esa iconografía de la Virgen de la Piedad se usaba mucho en las capillas funerarias. Entonces puede ser que hubiese una capilla funeraria que ya no tuviera uso por parte de la familia que hubiera hecho esa fundación, y no porque ya la familia se hubiera extinguido o lo que fuera, y al cabo de los años alguien descubriese que allí había una imagen. Eso podía ser un origen de esa leyenda, pero para nada de tiempo de los moros ni ninguna cosa de esta, eso por supuesto. Bueno, Reyes, ¿cómo definirías la calle Bustos Tavera y ese rinconcito que nos brinda? Bueno, pues es curioso porque la calle Bustos Tavera, como en muchas partes de Sevilla, como en muchas zonas de Sevilla, ha tenido muchos derribos de grandes monumentos, y eso podemos verlo, pero todavía conserva un carácter o una forma de ser, un espíritu de alguna manera. Eso que tan indefiniblemente decía José María Izquierdo, de la gracia de Sevilla, Sevilla ciudad de la gracia, ¿no? Pues conserva esa gracia, ese don de alguna forma. Entonces ese espíritu se ve sobre todo aquí en este compás, ese espíritu que parece que has traspasado los siglos cuando llegas a la hermandad. Underneath the waves, and all I can think of
maravilla, Reyes. Hombre, es muy bonita y además una iglesia muy singular, porque es la única que era de un convento de clausura que tiene una planta en cruz, una planta de cruz latina en este caso. Esta iglesia es de principios del siglo XVII. De hecho, fue en el año 1571 aproximadamente cuando, gracias a un legado testamentario de un racionero de la catedral, Andrés de Segura, se fundó este convento con monjas agustinas, que era la orden que estaba aquí en el convento. Ahí en esta historia de los conventos de Sevilla, que se ha dicho siempre que es la ciudad convento y todo eso, pues hay distintos momentos. Y un momento muy importante, aparte del de la conquista, esos grandes conventos de San Clemente, Santa Clara, pues fue en el Renacimiento. Y en el manierismo, en el siglo XVI, sobre todo después del Concilio de Trento. Fue en el momento en que se funda este convento, que se hizo haciendo la iglesia, haciéndole de planta y además uniendo distintas casas que se compraron gracias al legado de este señor, de este eclesiástico Andrés de Segura. Y después el convento tuvo un momento de auge bastante importante. Desgraciadamente no lo sabemos exactamente porque no tenemos fuentes documentales exactas, porque se han perdido todas o casi todas. Pero tuvo un momento muy importante de auge en el siglo XVIII. Entonces, cuando se hace el nuevo retablo mayor, al principio tendría otro, evidentemente, y además vienen algunas piezas de gran mérito, como toda la serie de la vida de la Virgen, que vemos alrededor de todo, que son 12 lienzos, están atribuidos a José de Ibarra o a Miguel Cabrera, más antiguamente. Me decías que esta es la sede actual de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. ¿no? Sí. Bueno, antigua, real e ilustre hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús descendido de la cruz en el misterio de su Sagrada Mortaja y María Santísima de la Piedad. Y no somos de los que tenemos un título más largo, ¿eh? Pero somos barrocos, evidentemente. La hermandad desde el año 1676 tenía en propiedad una capilla en Santa Marina, pero hizo una permuta con esta iglesia, con la propiedad de esta iglesia ya en 1967. Bueno, vamos a llegar a esta parte con el hermano mayor que nos acompaña. Buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos, ¿no?, de la importancia del cambio, ¿no?, de esta hermandad y sobre todo, bueno, que al final en esta iglesia radica toda la importancia no solo de la hermandad, sino yo creo que de todo el conjunto, ¿no? Exactamente. Además tenemos la suerte de la iglesia y sobre todo del atrio compás, que además nos da mucha vida y mucho juego a lo largo de todo el año. Para reuniones, convivencias, las funciones y actos eucarísticos, vida todos los viernes, misa los sábados también, el domingo la misa de hermandad. Los actos meramente religiosos los hacemos evidentemente en la iglesia, pero la inmensa mayoría de todos los actos que no son estrictamente religiosos, no son de culto, lo hacemos en el compás, por supuesto, esto de la Cruz de Mayo que te he dicho y todas estas cosas. Cuando llega aquí la gente, ¿cuál es la percepción que recibís vosotros, ¿no? Que de lo desconocido que es el monumento para los sevillanos, absolutamente, e incluso para los propios sevillanos, hasta los del entorno más cercano, parece increíble, ¿no?, hasta los que viven en el centro, porque nunca se habían dado cuenta de que aquí existía este ámbito y existía este monumento. Nos encontramos, por ejemplo, hasta el año 50 o 51, el suelo no era este, era un suelo muy maltratado que había sido de ladrillo y de losas y esto, pero totalmente hecho polvo. Y además toda la zona del compás, esas casitas populares que estaban también cayéndose, eso hubo que rehacerlo todo absolutamente, y ahora tenemos ahí lo que son las dependencias de la hermandad, secretaría, mayordomía, todo esto. ¿Hay alguna hermandad en Sevilla que disponga de un entorno como el que...? Bueno, muchas hermandades tienen sitios parecidos, desde luego, pero esta hermandad es singular en muchos aspectos, no solamente en lo más conocido de eso del muñidor y los 18 ciriales, también es singular porque, por ejemplo, nosotros conservamos nuestras imágenes fundacionales del principios del 16, eso hay muy pocas hermandades, no ya en Sevilla, en Andalucía, sino en España, que las conserven, que son esas que tenéis ahí en este altar. Esa pequeñita piedad, eso lo podemos fechar a principios del siglo XVI, que además coincide con los primeros datos históricos que tenemos sobre la existencia de la hermandad. En realidad las imágenes se hicieron a principios del siglo XVI para esa hermandad que ya era, que estaba, digamos, no sé, en germen de alguna forma. No era la hermandad de penitencia que tenemos después, porque todas las hermandades de penitencia tienen su origen en el Concilio de Trento. ¿Y otras curiosidades que tenga la hermandad de la Sagrada Mortaja? El muñidor que nos abre camino en la estación de penitencia, que fue recuperar una figura
propia de todas las hermandades durante el siglo XVII, que se pierde con el tiempo, y la hermandad lo recupera de nuevo en el año 46, sí, 1946. Tenemos piezas muy buenas, tenemos nuestras imágenes titulares, por supuesto, que el Cristo es de 1677, de Cristóbal Pérez, está datado, y todo el resto de las imágenes también son del Círculo de Pedro Roldán. Tenemos las antiguas y tenemos también el paso, quizás el segundo más antiguo que hay en Sevilla. Nosotros al final aportamos nuestra vida cotidiana de hermandad, nuestra estación de penitencia el Viernes Santo, que creo que es única, y sobre todo, pues al final, pues como no puede ser menos dentro de una hermandad, nuestra obra social y de caridad, que además, siendo una hermandad pequeña, pues al final estamos imbuidos en todos los grandes proyectos de caridad que se han hecho por las hermandades de Sevilla, tanto en el economato social de Casco Antiguo como con la fundación de hermandades del Viernes Santo de asistencia domiciliaria a personas necesitadas, y en esa vida. Nosotros vamos día a día y sobre todo la confraternización con los hermanos, que es lo más fundamental dentro de la propia hermandad. Esto es un rincón de paz en el centro de Sevilla.